noches con todos, o buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora lo vean. Soy el estudiante Cristian Peñalosa de la carrera de Medicina y hoy día voy a hacer un video que se va a dividir probablemente en dos partes de tálamo principalmente, aunque dice diencéfalo, se va a especificar de la estructura del tálamo y de la parte anatómica y un poco de sus funciones. Para empezar hablando, vamos a hablar de una parte introductoria que va a ser el diencéfalo, que como sabemos se va a dividir en diferentes partes, que va a ser el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo y el subtálamo. De cada de estas zonas tendrán diferentes relaciones y a la vez estructuras con núcleos que van a estar involucradas algunas en la parte endocrina, como en el hipotálamo, con la adenohipófisis y la neurohipófisis, que es un tema muy aparte ahora, porque lo que nosotros vamos a hablar se va a centrar en la parte que se encuentra en este eje central, que va a ser el tálamo, que es una estructura que ya mencionaremos más a profundo adelante. El cerebro, el diencéfalo, va a tener diferentes características. Esta se va a encontrar en la fosa craneal anterior y media. Se puede dividir en diencéfalo en el centro y en el telencéfalo en los hemisferios. El diencéfalo es parte del tercer ventrículo y los límites de las estructuras que lo rodean. También su parte posterior llega a conectar con el acueducto mesencefálico y su parte más anterior va a ser relacionada con los forámenes interventriculares. La macroscopía de esta va a tener una relación con su superficie inferior, que se va a encontrar relacionada con la superficie en el tallo. Su relación de anterior hasta posterior se da con los elementos del quiasma óptico, el trapto óptico, el infundíbulo, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares, que también serán mencionados un poco más adelante, que no voy a hablar ahora porque si no me voy de largo. La superficie también superior está relacionada con el fornix, que va a tener una parte con los cuerpos mamilares y el hipocampo. Y también que va el fornix que sobrepasa el tálamo, sin embargo, su verdadero techo va a ser el techo del tercer ventrículo. Ahora sí, como estructura, el tálamo. Voy a tomar un poco de agua. El tálamo es una gran masa ovoidea de sustancia gris que va a ser la estructura más grande ubicada en el diencéfalo. Tiene una importancia funcional relacionada con la estación de intercambios para los sistemas sensoriales principales, excepto el olfatorio, o sea que en este tálamo va a llegar diferentes vías sensoriales que van a ir como estación de pasaje hacia la corteza cerebral, pero antes van a comunicarse con el tálamo. Entre esas está el lemnisco medial, el lemnisco lateral y el espinal. Existe una adherencia intertalámica de sustancia gris que une a los dos tálamos, que ya veremos más adelante, y la superficie lateral está separada por el núcleo lenticular de la cápsula interna de la sustancia blanca. Para empezar el tema del tálamo, el libro de, de Snell, de neuroanatomía, que es la base referencial que yo ocupé, habla sobre un caso clínico muy peculiar, sobre un hombre que va a sufrir una hipertensión arterial, que fue atendido en urgencias, iba a presentar un derrame cerebral. Al final se le da una sintomatología a través de una prueba de sensaciones. Tiene un dolor muy activo, reacciones muy dolorosas a estímulos muy mínimos, mínimos estímulos. Entonces tiene un umbral de sensibilidad dolorosa que está relacionada con un dolor de origen talámico, que se le da del síndrome de Russell-Dejerin. Yo sé que hablar de un síndrome antes de hablar de lo normal es un poco complicado, pero lo que quiero con esta imagen es decir que el tálamo puede llegar a presentar algunos problemas a través de trombosis o también de hemorragias que van a producir en daños muy importantes que tiene esta estructura. Entonces, es una estructura que va a tener una gran importancia a través de las sensaciones, dado que, como ya mencioné anteriormente, van a haber diferentes vías que se van a unir a esta parte y van a conectar con los hemisferios cerebrales.
Las subdivisiones que va a presentar el tálamo van a ser que primero el tálamo está recubierto en la superficie superior por una capa llamada capa zonal, que está compuesta de sustancia blanca. En la superficie lateral está cubierta por una capa llamada lámina medular externa, que también hay una interna, que, que esta es la que va a dividir al tálamo en una forma de Y, dándole una parte anterior y una parte medial y lateral que después se van a diferenciar en esos los núcleos, que ya hablaremos más adelante. Bueno, de esta diferenciación que acabo de mencionar de la parte de Y que va a dar esta sustancia, la lámina medular interna de sustancia blanca, vamos a ver la primera, la parte anterior. La porción anterior contiene los núcleos talámicos anteriores que van a tener relaciones con el sistema límbico, o sea, con el tono emocional, que este sistema límbico y el proceso de la memoria, que es el circuito de Papez, que este circuito de Papez va a tener relación todo esto con la parte del hipocampo, que va llevado a través del fornix, que es un arco que va a conectar con los cuerpos mamilares. Y este cuerpo mamilar, a través de un fascículo mamilotalámico, va a conectar con la parte de un núcleo del núcleo anterior del tálamo para llevar esta información y procesarla. Por estos núcleos pasan la vía mamilotalámica que proviene de los núcleos mamilares, que ya dije. Estos núcleos tienen una estrecha conexión de reciprocidad con el cíngulo y el hipotálamo. En esta primera parte vamos a hablar sobre hasta yo creo que unas divisiones de los núcleos y luego ya seguiré con la siguiente porque es un poco tarde y tengo que dividir los temas y no hacer mucha bulla. Bueno, la parte medial del tálamo, que como ya dijimos que se va a dividir en Y, que la parte medial es la parte más central hacia la línea recta de la Y. Esta se va a entrar todos los núcleos, que el mayor, el más principal, se va a dar como el dorso medial, que contiene conexiones bidireccionales hacia la corteza prefrontal del lóbulo frontal y con el hipotálamo y los núcleos internos del tálamo. Esta parte medial contiene también relaciones aferentes somáticas viscerales y olfatorias. Esta parte, la parte del dorso medial, también va a tener relaciones con las emociones y los estados subjetivos. Ahora, la parte lateral que se encuentra más a la parte exterior del tálamo, por así decirlo, se va a dividir en dos hileras, una dorsal y una ventral. Hay que acordarnos que en el sentido de posiciones que tenemos, la parte dorsal va a ser la parte más de atrás, por así decirlo, y la ventral la parte más de adelante. Que en esta parte, como el tálamo está acostado, vamos a ver el ventral como más abajo y el dorsal como superior. Los núcleos presentes son núcleos dorsales laterales, núcleos dorsal posterior y el núcleo pulvinar. Estos parten de la hilera dorsal. Los detalles de estas conexiones no están definidas, tampoco sus funciones, pero se encuentran esos tres núcleos de la parte dorsal. Ahora, sobre la hilera ventral es diferente, porque en la hilera ventral vamos a tener también núcleos, pero sí con su conocimiento. El núcleo ventral anterior, para empezar, está relacionado con la formación reticular, el cuerpo estriado y la sustancia negra y también la corteza premotora. Esto que nos hace dar que probablemente esté influido en la actividad de la corteza motora. Además del núcleo ventral anterior, hay otro núcleo que tiene un parecido, que es el núcleo ventral lateral, que lo sigue, que comparte su similitud al relacionarse con conexiones con elementos ya mencionados. Y además va a tener ciertas conexiones con el cerebelo y los núcleos rojos, que como ya hemos hablado antes, bueno, como no lo he hablado, pero como está en el libro, sabemos que estas partes van a tener cierta involucración de los núcleos rojos a través de los movimientos. Sus proyecciones principales van dirigidas a la corteza premotora y también a la motora, que ya sabemos que se encuentra en el área el área de Brodmann, la parte que se van a encontrar en la parte casi central de las vías que van a salir de la cortico espinal, etcétera, de la parte motora y de la premotora, por lo cual se infiere que están muy involucradas en las actividades motoras. Por último, el núcleo ventral posterior se va a dividir en dos partes, que es lo que ya hemos visto en un video de médula.
donde van a llegar estas vías que hemos hablado antes, que van a llegar hasta los núcleos ventrales posterolateral del tálamo, que lo he mencionado en otros videos. Bueno, aquí están estos núcleos en específico. El núcleo ventral posterior de la hilera ventral de la parte lateral del tálamo se va a dividir en dos partes. El núcleo ventral posteromedial, que va a recibir vías ascendentes del trigémino y también de la parte gustativa, y el núcleo ventral posterior lateral, que va a recibir vías ascendentes del lemnisco espinal y el lemnisco medial. Como ya dijimos, los lemniscos al principio son fibras ascendentes que están en la médula y que llegando al tronco encefálico se van a empezar a unir para formar los lemniscos. Entre esos lemniscos sabemos que está conformado por tres fibras: el espinal, que es el espinotalámico anterior y lateral, y otro más que lo conforman, son tres. Otros núcleos que también se van a encontrar en el tálamo son los núcleos intralaminares, que hable de la lámina medular interna, que es de sustancia blanca. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, en esta lámina medular interna van a haber algunos núcleos que van a recibir aferencia de vías como la espinotalámica y la trigenotalámica, y van a enviar sus vías eferentes a otros núcleos talámicos, los cuales se proyectan al cuerpo estriado. Se cree que está relacionado con el estado de conciencia y alerta a la persona. Bueno, hasta aquí voy a dejar el primer video. Van a hacer otro video de tálamo, y si quieren saber más de tálamo, pues suscríbanse, denle like y esperen el siguiente video. Muchas gracias.